ustedes pueden ver cuál es el potencial en la generación de biometano de cada uno de los sustratos que se le pueden ir colocando a un biodigestor. ¿Ah? Ahí verán, por ejemplo, en relación a los purines de cerdo con el estiércol de bovino, que la diferencia es muy grande. Y sobre todo en la medida en que se va haciendo la codigestión, si nosotros le ponemos otro tipo de residuos, cómo va cambiando el potencial de generar biometano. Todo esto evidentemente tiene un límite, pero este es simplemente ilustrativo para que vean los datos que es una realidad, ¿no? Entonces, mucho de este sustrato que nosotros vemos acá, a ustedes les resulta familiar, lo tenemos en casa, o sea, Argentina lo tiene disponible. Y es cierto que es un problema, si no se lo trata es un problema, pero también es una oportunidad porque es una materia prima importante para poder generar no solamente el biogás, sino ya vamos a ver luego fertilizantes de origen bio. La estrategia de las deyecciones ganaderas, y esto también se puede llevar en algún momento hacia los digestados, está más o menos ordenada así en cuanto a el objetivo principal de cada una de las estrategias y el proceso, ¿no? Que esto es más o menos lo que comúnmente se viene haciendo en gran parte de Europa, que es la incorporación de aditivos, la separación sólido-líquido, que es lo primero que se hace allá, con separadores que hoy por hoy nosotros estamos utilizando un separador sólido-líquido de 25 micras, mecánico. ¿Qué quiere decir mecánico? Que evidentemente con la cantidad de materia seca que tiene tanto una deyección ganadera como un digestado, si no fuera mecánico se tapa. Entonces esto permite que se pueda abrir fácilmente y con una cárcel a presión se lo limpia y sigue funcionando. Y esto no es raro, ya está en el mercado, esto hay muchas marcas que los están ofreciendo. Quiero que cierren los ojos y se imaginen, estamos separando a 25 micras, con separadores que tienen potencia normales de unos 20 metros cúbicos por hora. Cada uno de estos microseparadores o microfiltros, como le llaman. Cierto es que se hace en cascada. Primero se separa a 400, 450 y luego pasa a 25 o a 50. Pero se puede, ya está disponible. Y esa parte, esa fase del proceso es muy importante porque estamos sacando la materia seca que se le ha aportado al digestor necesaria para poder generar biogás. Pero eso hay que quitarlo porque si no, esto luego es un problema cuando se hace aunque sea fertirriego. Y también hemos descubierto que esta materia seca se pasa a formar parte de los subproductos de fertilización que para nosotros y para todo el mundo verán que son demasiado importantes para que los dejemos dispersos o tirados por ahí en un campo. Luego aparecen los comunes, los normales, que es el stripping, la precipitación de estruvita. Ya se ha insistido mucho con esto, la estruvita y la K-estruvita cuando hay presencia de fósforo, con la adición de óxido de magnesio, la nitrificación y la denitrificación. Esta es una MTD, una mejor técnica disponible que actualmente ya no está aceptada porque es un proceso de que a todo el nitrógeno que tiene contenido el digestado o la deyección ganadera, al final lo estamos neutralizando y lo estamos transformando en nitrógeno gas y lo tiramos ahí, no lo recuperamos como un amoníaco en forma de sal o en forma de amonio con un alto contenido. O sea, luego está la evaporación, el secado y el biosecado. Todos estos procesos con los objetivos que aparecen ahí en cada uno de ellos tienen un punto en común, que todo el mundo se preocupa y pregunta. Primero los investigadores como ustedes y luego los que han generado el residuo y que quieren evidentemente y desean controlarlo y ver qué hacen, que es el coste. ¿Cuánto cuesta hacer esto? Porque sí es cierto, todos esos procesos se pueden hacer y de hecho hay muchísimos procesos en el mundo que hoy están funcionando. Pero ¿cuál es el coste? Y el otro tema es tiempo de residencia hidráulico. ¿Cuánto demoro en obtener resultados con estos procesos? Y eso ha sido una de las premisas nuestras con las cuales hemos trabajado, tanto en las deyecciones como en el digestado. Primero, reducir el impacto ambiental. Nosotros tenemos que ser medioambientalmente sostenibles o caminar en ese punto. Luego el tema de el coste
Y luego el tema del tiempo de residencia, o sea, no podemos diseñar macro procesos porque tampoco eso es sostenible, ¿no? Casi yo diría que lo primero, la primera premisa tiene que condicionar las otras, pero van jugando y son muy importantes. Para que os deis una idea, la foto que aparece abajo, que es lo que importa, y eso es una foto real, eso sería un origen. Esto puede ser un digestado o una deyección ganadera, y lo que se ve a continuación, el vaso de agua, es uno de los subproductos que nosotros sacamos en un proceso que dura entre 3 horas a 4 horas o 2 horas, depende el tipo de producto que estemos tratando. Y esto es una realidad, ya lo vamos a ver. Hemos empezado, como les reitero, yo hace como 14 años o 12 años tratando de hacer BioAdBlue a partir de las deyecciones ganaderas, y hemos terminado consiguiendo de los digestados subproductos fertilizantes tanto sólidos como líquidos, y sobre todo recuperar el agua osmotizada, que es esa que ven ahí, en un proceso relativamente simple. En estas fotos, que son simplemente fotos, esta era la idea con el sistema que nosotros hemos empezado a tratar todo el tema de las digestiones. Ahí aparece el sistema Amoneva y Veda. ¿Qué es Amoneva? Es la marca, la patente que yo patenté en su momento, y que es el acrónimo de amoníaco y evaporación, porque al principio el proceso se basaba en tratar de quitar todo el nitrógeno amoniacal de las deyecciones ganaderas y los digestados mediante la evaporación al vacío. Y Veda es el proceso de ósmosis inversa y ultrafiltración que acompaña a esto, que es un proceso de membrana, para poder sacar la última parte de los subproductos en forma líquida. Por un lado, el agua osmotizada, y por el otro lado, un fertilizante líquido concentrado riquísimo en N y en K. Esto, para que tengan una idea, es un pequeño diagrama de flujo de cómo funciona el proceso en las deyecciones ganaderas. Es la base con la cual hemos utilizado para poder pasar posteriormente al tema del tratamiento de digestado. Donde aparece Purín puede decir deyección ganadera. Sirve para cualquier tipo de deyección ganadera, inclusive para la gallinaza. El problema de la gallinaza en este caso es que hay que agregarle líquido, porque es muy pastoso, extremadamente pastoso, y nosotros lo que necesitamos es que, digamos, en el proceso pueda liberar toda la concentración de nitrógeno amoniacal que tiene y pasar en forma de amonio, ¿no? Bueno, luego, como yo les contaba, pasa a un separador sólido-líquido. En este caso, el separador sólido-líquido no hace falta que sea mayor de 450 micras. Son mecánicos. Aquí, por lo menos, nosotros usamos dos técnicas. Una donde el separador es horizontal, que creo que es lo común, y últimamente estamos usando vertical. Vertical doble, con un solo motor, con doble eje y con reductores. ¿Esto por qué ayuda? Porque la gravedad está trabajando a nuestro favor. O sea, los bisinfín van apretando la materia, digamos, la fracción que estamos tratando, el sólido cae hacia abajo y el líquido llega a la parte superior y va filtrando por unos tambores metálicos, que esto es importante, que sean metálicos, y que tienen el micraje que nos hace falta para poder pasar. En este caso, 450 micras. ¿Por qué es importante? Porque la humedad del sólido que sale en este tipo de separadores es bastante poca. Es una humedad que es importante porque el tratamiento luego de volteo para hacer la higienización en gran parte está limitado. Una vez que a la fracción líquida, esto tiene, como ven ahí, dos vertientes, la fracción sólida y la fracción líquida. La fracción sólida va a un contenedor, generalmente nosotros lo tiramos en un contenedor, y hemos hecho una serie de ensayos durante muchos años. ¿Qué hacíamos con esa fracción líquida? Para quitarle la humedad, pero para agregarle otro de los elementos que ya vamos a ver que estamos sacando luego cuando se hace la precipitación y la floculación de la fracción líquida. Porque la fracción líquida es un coloide que tiene todavía mucha materia seca que está dispersa en este coloide, y que es riquísima en un producto que nosotros después los descubrimos y que ustedes seguramente será muy interesante. Entonces, imagínense
hemos pasado al reactor, dejamos por ahora la fracción sólida aparcada, y en ese reactor lo que nosotros hacemos es le ponemos un floculante, perdón, primero le ponemos un producto que se llama EcoFloat NG, que es un basificador, que es patente, que está registrado, pero es que es soluble en agua, está al 95 al 97% diluido en agua. El costo es mínimo. Y lo que nosotros tratamos de hacer básicamente es regular la conductividad. La conductividad es el gran problema que tiene esto. Modificamos el pH y lo que hace este floculante, porque es también un floculante, precipita casi toda la materia orgánica y la inorgánica que tiene ahí. La precipitamos. La precipitamos en forma violenta y muy rápida y sin hacer espuma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el mejor de los casos, en 15 minutos, este reactor que están viendo ahí tiene 30 metros cúbicos, por ejemplo, de una de las ganaderías, en otra tiene 18, en otra va a tener 50, el que estamos terminando ahora. Y pero es un reactor cónico, es importante, el diseño tiene mucho que ver, la velocidad de mezcla, el mezclador que tiene arriba también es importante, el diseño de las palas, cómo se abastece, todo eso es parte del know-how y te lleva mucho tiempo, porque si no, no flocula y no cae. Y lo que nosotros necesitamos es que flocule y que caiga. O sea, que haya nucleación, crecimiento y precipitación. Todo eso se acumula en la parte inferior. Nosotros le hemos llamado apatito, yo le llamé hidróxido de apatita por el fósforo que tenía, porque realmente estos materiales tienen fósforo. Pero no solamente precipita el fósforo, precipita algo de potasio, precipita calcio, etcétera, etcétera. Todo ese material, que es muy importante, nosotros le hemos dado 2 o 3 opciones, y son 2 o 3 opciones que tiene el ganadero o el generador del biogás. ¿Qué va a hacer con el hidróxido de apatita? ¿Por qué? Porque hemos descubierto que en el hidróxido de apatita, algo que a ustedes de la estación les va a interesar mucho, está contenido gran parte del ácido, los ácidos fúlvicos y húmicos. Nada más que eso. Tan importante como eso, estimulantes radiculares orgánicos. Es realmente una belleza, están ahí. Y esta apatita, como tiene fósforo, es extremadamente higroscópica. Si nosotros la dejamos un día al sol, al otro día queda dura como una piedra, que es algo muy importante, porque luego se la puede agarrar y se la puede triturar y se la puede distribuir en forma casi seca a donde uno quiera. O sea, nosotros podemos producir hidróxido de apatita en Tucumán y venderlo en Buenos Aires, porque tiene contenido gran parte del fósforo, que vuelvo a reiterar, gran parte del potasio, muy poco, pero gran parte del potasio, gran parte del calcio, de los carbonatos, etcétera, etcétera, todo precipitado ahí. De tal forma que el resto que queda, fíjense que no estamos sacando de la parte de abajo, sino de la parte superior del cono, que es un líquido, queda como un té, que es la fracción líquida de todo lo que ha quedado y que va a ser tratado posteriormente por las membranas. Y ahí está gran parte del éxito, haber bajado la conductividad. Ahora yo le contaba esta mañana a Nino, los hemos encontrado porque ha cambiado la dieta de las deyecciones ganaderas porque hay un grave problema de agua en Europa y en general, en Europa en general y en España en particular. Entonces, la cantidad de agua, de la limpieza, etcétera, etcétera, ha cambiado mucho, razón por la cual la conductividad que nosotros la teníamos una vez decantado en 8.000, en 10.000 como máximo, en 12 horas estamos en 20.000 milisiemens. Es una locura. Entonces eso tiene mucho impacto en el tratamiento posterior y el sistema tiene que ser inteligente para irlo detectando. Nosotros tenemos sensores en todo momento de conductividad, de pH, etcétera. Pero ahí viene el otro problema. Pongan ustedes sensores en este tipo de equipos donde están tratando con digerido y está tratando con purines. No le dura un día si no lo limpian. ¿Saben lo que es limpiar estos procesos? Porque se pega. Yo también le decía a Nino, me comentaba, y hay gente que se nos va acercando a nosotros y nos pide que hagamos experiencia con decantadores lamelares. También es posible, pero estamos estudiando qué vamos a hacer para la limpieza de las lamelas. O sea, todo este proceso de ensayo y error lleva mucho tiempo y muchas veces nos encontramos que los medios que tenemos para hacer esto somos nosotros mismos. Hemos recibido ayuda, pero sobre todo hemos recibido ayuda de las ganaderías que han aceptado el reto. Cuando yo empecé UPB Genetic World, que es la líder en venta de genética porcina ya, aceptó un reto que yo venía de 7 ensayos de laboratorio.
y pasé de 120 litros a 6.400 litros, una planta de tratamiento distinta. Ahora estamos trabajando en 450 metros cúbicos por día. Entonces, todos estos cambios hay que agarrar, diseñarlos, nuevas bombas, porque esto no es nada estándar. ¿Mm? Ahora sí, ya lo tenemos en proceso y podemos medir, etcétera, etcétera. Bueno, resulta de que el líquido, usamos este pulmón decantador. Antes de pasar a ese pulmón decantador, me estaba olvidando de que nosotros le ponemos ahora, porque hemos visto que hemos acelerado el proceso si le ponemos un floculante catiónico. ¿Mm? Muy, muy, muy poco, diluido en agua. Incrementamos la velocidad, incrementamos la cantidad de producto que vamos a decantar como apatita y mejoramos la conductividad, bajamos mucho la conductividad acá, porque eso reacciona mucho con todo lo que es materia orgánica que quedaba, ¿sí? Y queda esto cada vez más líquido. Una vez que tenemos el líquido casi en condiciones, acá sigue precipitando, aunque sea media hora, 15 minutos, lo pasamos por ultrafiltración. Nosotros tenemos unos filtros también mecánicos que van en cascada. ¿Sí? El gran, digamos, target que tenemos en el filtro este que está acá son 20 micras. ¿Sí? A partir de ahí retiene, si hay material de 20 micras, tenemos sensores y todo lo demás, son filtros autolimpiantes, tenemos un problema. Nos va dando información porque todo se maneja por internet, todo es automático. Y a partir de ahí tenemos filtros que van luego de 5 micras, luego de entre 2 y 5 y por último uno absoluto que te deja pasar o te deja pasar y si no, que es de medio micra. Todo eso antes de entrar al sistema de ósmosis inversa. Antes de eso, una vez que ha pasado por esta primera parte de filtros, nosotros en el Amoneva tenemos un regulador de pH. Ahí le agregamos ácido. ¿Por qué? Porque el amoníaco, el amonio está casi en forma, forma amoniacal. Entonces nosotros necesitamos transformarlo en sal para que la membrana, cuando lo vea por los ángulos que tiene, el agua y el amoníaco son muy parecidos, entonces lo identifique como sal y eso se logra bajando el pH, transformándolo casi en sal, pero no en sal, casi en sal. Razón por la cual nosotros modificamos la conductividad y el pH. Todo el proceso si ustedes se ven por ahí que aparece Scrubber. Todos los procesos en todos los reactores están conectados al Scrubber. El Scrubber lo que hace es aspira todos los gases que hay, los gases amoniacales, si tuviera CO2, si tuviera sulfídrico, los compuestos orgánicos volátiles, todo esto, y los vamos absorbiendo y difundiendo en el medio que nosotros queramos. Si vamos a poner agua, bueno, sabemos de que tenemos una dificultad porque el amonio sí difunde en agua, el amoníaco, pero inmediatamente levanta el pH y llega un punto en que ya se vuelve a transformar en gas. Entonces, lo aconsejable es poner un ácido. Y si ponemos ácido sulfúrico, vamos a tener sulfato amónico. Si ponemos ácido nítrico, nitrato amónico. Si ponemos ácido clorhídrico, cloratos. Y si ponemos cualquier otro tipo de ácido, nos va a permitir regular. ¿Y cómo medimos cuál es el corte? El pH. Tenemos medidores de pH que te van marcando el corte, porque a partir de un pH de 7, 8, en la curva de amonio-amoníaco ya sabemos que se transforma en gas y se escapa. Esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque no hay emisiones. Uno de los grandes objetivos nuestros es que no haya olores, pues todos los reactores del proceso están conectados al Scrubber. El Scrubber está permanentemente absorbiendo todos los gases, todos los compuestos volátiles que tiene el proceso, y los vamos capturando ahí. ¿Y por qué eso nos sirve? Porque eso también es un fertilizante. Eso es un fertilizante, está en un pH bajo y está concentrado como un fertilizante. Tendrá la potencia y la cantidad de nitrógeno, de fósforo, de potasio que haya podido y de compuestos orgánicos ahí, limitado, pero lo tiene. Y tiene la ventaja, ya verán luego, que lo podemos mezclar con el depósito de concentrados de NK. Bien, dicho esto, una vez que ha pasado por el Amoneva, que hace las veces de captador también, nosotros lo pasamos por la última ultrafiltración, que también es mecánica, y lo introducimos en la ósmosis inversa. Esta es una ósmosis inversa
no diría normal, pero que ha tenido su gran proceso de investigación, porque trabajamos al revés de todo, de todo. Para nosotros lo importante no solamente es el agua, ya verán la calidad del agua, nosotros todas las semanas hacemos un análisis del agua, sino que además sacamos un subproducto que es muy importante para todo el proceso, que es un fertilizante líquido NK, nosotros le llamamos NK. O sea, todo lo que es el nitrógeno que tenía el proceso y que hemos logrado capturarlo en forma de amonio, lo estamos separando, lo estamos concentrando en digamos, todo lo que es el rechazo de la membrana. ¿Mm? El permeado sería el agua y el rechazo sería el NK, lo tenemos ahí. Y esto para nosotros es un subproducto más que importante. Es poderoso. Y luego, para el resto, como en España el agua es un bien escaso, imaginen ustedes que tanto de lo que nosotros empezamos, entre un 85 y un 90% del agua original que tenía el purino, la deyección, nosotros la estamos recuperando como agua osmotizada. Entonces, seguramente va a ocurrir, como ocurre siempre, me dirán, no, Roberto, me estás mintiendo. Bueno, ya les voy a mostrar, todas las semanas nosotros hacemos análisis de agua para ver cómo va funcionando el sistema y lo vamos regulando. Ya verán, me lo acaban de pasar esta mañana al ensayo de la semana pasada. Dime. Sí. Sí. Es una buena pregunta. Tiene muchos destinos. En la fracción sólida, teóricamente, ha quedado toda la parte orgánica, digamos, separada, ¿no? No toda. Nosotros lo que hemos probado es, ¿qué pasa si a la fracción sólida, este hidróxido de apatita que está en forma de barro, nosotros la mezclamos con la fracción sólida? La potenciamos porque vamos a tener una fracción, una enmienda orgánica mineral. ¿Por qué? Porque esto básicamente son minerales. Entonces tienes una fracción sólida potentísima, orgánica mineral, para poder hacer fertilización con enmienda orgánica pura y dura. ¿Mm? Evidentemente, de acuerdo al sustrato original, no es lo mismo la de vaca, porque la relación carbono-nitrógeno del purín de cerdo es mala. En cambio, la de vaca no. No me acuerdo pero yo sé que cuando estudiaba en su momento era, a par de la vaca, es pésima, es muy mala. Habría que agregarle carbón para que se mejorara. Si es que solamente haces tratamiento de eyecciones de purines, pero en el caso del digestado eso ya ha cambiado por toda la paja, etcétera, etcétera. Y sobre todo por los otros subproductos que le estás agregando en la codigestión. Pero así todo, cuando nosotros comenzamos el primer amoneva que se diseñó fue solamente con deyecciones de cerdas madres, para cómo son más débiles todavía. Y nos fue bastante bien. Entonces lo que hicimos también es diseñamos una especie de tambor giratorio donde la decantación de esto que en el tambor tiene una apertura superior. Este tambor era giratorio y tenía movimientos tanto longitudinales como horizontales, y por el otro lado, la patita en forma de barro también entraba. Eran procesos batch. Una vez que estaba lleno, esto se iba en movimiento y la temperatura, digamos, de sanitización o de mezclado era los 45 grados porque las ganaderías allá, las cerdas madres necesitan que siempre tenga temperatura, porque si no, digamos, se destruye, o sea, la madre necesita en el periodo de parto esta temperatura. Entonces eso se calienta con agua caliente. Tienen calderas de agua caliente, en la cola, la salida de estas calderas, nosotros la utilizábamos para este tambor, que estaba cerrado, digamos, sea calentado. No hacíamos un gasto energético extra, ¿no? Era utilizando eso. ¿Y qué logramos? Logramos un producto extremadamente interesante para nosotros, y ahí terminaba nuestra primera parte. Y luego comprendimos que no, que nosotros necesitábamos partners, socios, que junto con nosotros camináramos para descubrir y homologar estos nuevos fertilizantes. Porque no solamente hay que descubrir qué es lo que tiene, sino luego lo tienes que homologar. ¿Por qué? Porque esto, en principio, no se puede vender como fertilizante, sigue siendo un desecho, porque allá hay un punto importante que es el Sandach, no sé si acá lo conocen. Bueno, el punto Sandach
te obliga a que tú lo tengas que sanitizar a esto, o sea, tienes que hacer una esterilización de estos productos. Allá es obligatorio en algunos casos. Entonces, tú tienes que demostrar, hay que demostrar que este producto teóricamente no tiene bacterias, no es contaminante. ¿Se acuerdan del problema de la vaca loca? Pues eso para allá es muy importante, se cuida, inclusive se cuidan los digestores anaerobios. Esos son más restrictivos todavía. Entonces, todo este proceso no lo puede hacer un ingeniero como yo, ni una empresa que haga ganadería intensiva y que haya puesto esto. Necesitamos de acompañamiento de empresas que se dediquen a la fertilización con materia orgánica, etcétera, etcétera, que allá hay muchos porque se han tomado en serio este tema. Y todo el mundo ahora está pensando de que es un buen recurso, es un buen subproducto el que tenemos y hay que empezar a trabajar e investigar. Ya se han hecho pasos importantes y se han certificado estos productos, pero este es un abanico grande que le queda a ustedes, los investigadores, los científicos, porque ahí hay mucho material para desarrollar y sobre todo para devolverle al medio lo que le estamos quitando. Y es una devolución natural, porque este es el proceso que ha sido alterado por la actividad antropogénica nuestra, pero antes la deyección ganadera y el proceso de, digamos, el ciclo del nitrógeno era el normal, nosotros lo hemos adulterado de alguna forma. Eh, entonces, como me decía, nosotros hemos hecho eso por un lado, y lo estamos utilizando por ese lado, hemos hecho ese experimento. Y por el otro lado, simplemente a la patita, lo que hemos hecho es, una vez que está en estado de barro, le hemos dejado unas 4 horas de decantación y el 50%, porque es prácticamente inmediato el rechazo del agua, el 50% del volumen que sacamos queda como sólido y el otro 50% es agua con componentes que volvemos al proceso, que nos ayuda para que el proceso siga. Bueno, como les decía, una vez que pasa por la ósmosis, nosotros tenemos dos subproductos. Uno que es el permeado, que es el agua, y el otro que es el rechazo, que es el fertilizante líquido NK. Este fertilizante líquido es quizás cuando uno hace el análisis económico lo que va marcando el paso de la recuperación de la inversión. O era. Lo que pasa es que el agua cada vez tiene más peso, porque es un bien escaso y es un agua recuperada, que evidentemente nunca será agua de boca, porque está prohibido, y tiene sus razones, pero sí puede ser un agua que se puede devolver a la naturaleza, a la riera pública y devolverla para que los ríos vuelvan a tener algo de caudal, sobre todo ahora que estamos en una sequera y que esto no tiene perspectiva de mejorar. ¿De acuerdo? Hablábamos que ponía Purín, por eso que me estoy equivocando. Sí. Habló de que Purín y otro tipo de inyecciones, ¿se puede hacer mezcla? Sí, tanto. Tú puedes hacer, en el tema del biogás puedes hacer lo que quieras. Tiene un límite, pero puedes mezclar lo que quieras. Hay algunas que ponen de cerdo y de vaca, hay otras que ponen solamente de vaca y otras que ponen solamente de cerdo. Te vuelvo a reiterar, lo importante en este caso es que ese es simplemente el medio. Lo que le va a dar la potencia metanogénica, en este caso, son los otros elementos que le vayas colocando, porque la cantidad de metano que naturalmente ellos pueden producir es muy poca. Roberto, Dime. los microorganismos que participan en vienen con la materia prima, No, en el proceso de biogás se les inyecta. Es un proceso complicado, lento, que además necesita temperatura, necesita mezclado, y tienes que cuidar mucho el pH para que no se te pase. Yo no soy especialista en biogás, pero lo veo y sí, es un proceso, en los arranques sobre todo, para que todo quede en proceso, son complicaditos. Acá más o menos para que tengan una idea, es lo que se está sacando, lo que el efluente de entrada y el agua osmotizada. Estos eran valores previos de lo que está pasando y de lo que está surgiendo como producto al final de las membranas, ¿no? Ya lo vamos a ver con más detalle. Bien, lo que vimos hasta ahora es qué es lo que pasaba con las deyecciones ganaderas. El paso siguiente, el reto siguiente era tratar de aplicar esta metodología a el digestado de una planta de biogás. Y ahí, como ven, ya aparece el digestado bruto y lo que yo les comentaba, la doble separación de 450 y 25 micras. Porque ya es necesario, al tener mayor carga de materia seca, es necesario porque si no,
la reacción en los digestores es muy, muy lenta, muy complicada. Nosotros hemos encontrado que esto es una muy buena opción, y en la teoría, cuando empezamos los diseños y cuando realizamos las pruebas en una planta de tratamiento de purines con digestado, nos iban dando datos alentadores. Pero como todo en la vida, por lo menos en mi caso, había que hacer una planta piloto. Y esa planta piloto, hemos tenido la suerte de encontrar un nuevo socio, que es Genia Bioenergy, que ellos se dedican y son líderes en el diseño, en la ingeniería de procesos de biogás, tanto en España como en Portugal. Y ellos tienen una planta en Requena, en Valencia, donde nos han permitido, hemos hecho una sociedad para poder realizar una planta piloto y aplicar el Amoneva y el Veda a ver si realmente funcionaba o no ahí, pero ya en una planta piloto con caras y ojos. Y ha sido todo un desafío de más de un año de investigación y lo hemos logrado. Básicamente, como ven, que está bastante más resumido, es prácticamente el mismo. Tiene cambios conceptuales en el know-how, pero básicamente es lo mismo. O sea, lo que nosotros necesitamos es precipitar gran parte de la materia seca en un reactor. Ese reactor sigue siendo lo más rápido posible y de ese reactor sacamos una fracción sólida y una fracción líquida. Y luego eso, posteriormente, va a ser tratado por una ultrafiltración, una ósmosis inversa, donde para que eso ocurra, como bien ven ahí, se ponen una serie de aditivos, que son los que yo ya les expliqué, y luego, que esta es la parte nueva, lo que nosotros sacamos, este NK que veían ahí, si lo queremos concentrar, pues tenemos la última etapa, que es la etapa de evaporación. Esa etapa de evaporación tiene varias vertientes y depende de los recursos. Si hay una planta de biogás y le sobra o tienen disponible el recurso de vapor, pues simplemente con evaporar con pulverizadores el tema del NK lo podemos llegar a convertir hasta en sal. Esa es una de las opciones. La otra de las opciones es al NK en un reactor a vacío, trabajando a 200 milibares o a 160, como yo trabajo con el Amoneva, con una simple bomba de anillo líquido, una bomba de vacío, la deshumidificas, le quitas el primero que va a evaporar con temperatura y movimiento, cambiando, modificando permanentemente la interfase para que se pueda evaporar. El amoníaco creo que evaporaba a los menos 63 grados a presión atmosférica, una cosa de esas. Evaporamos primero el amoníaco y luego queda el resto del agua, ¿no? Entonces ese amoníaco luego pasa por un depurador y lo terminamos transformando en amonio o en sal. Depende del ácido que le pongamos. Son distintas técnicas, pero que está. Yo luego, si quieren, les puedo mostrar los valores de concentración cuando vamos concentrando cada vez más. En las pruebas de piloto hemos llegado a concentrar el NK en, creo que eran 200 milisiemens. Cuando partíamos del purino original, en algunos casos en 20, en 50, y así fuimos subiendo en el concentrado. Acá tienen un poco más en detalle lo que sería una planta de tratamiento y con los valores que se pueden ir sacando de cada uno de los subproductos. Este dato les queda a ustedes y lo pueden revisar. Y ahí verán todo lo que es el tema de la cantidad de subproductos que nosotros sacamos, los porcentajes y la cantidad de producto que le agregamos al sistema, los químicos si quieren decir, para que esto se pueda hacer una realidad. Y ahí verán la cantidad de agua matizada, de rechazo, el vapor de agua en el caso si queremos tener un concentrado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esos datos los tienen en... Bien, y para que lo vean, porque esto entra por los ojos, en definitiva, este es el proceso de decantación que ocurre en los reactores, ya sea de digestados o ya sea de purines. En este caso es de digestado. Acá estábamos probando en Valencia los distintos tipos de decantadores que podíamos ir utilizando, ¿no? Esto era al iniciar. Y lo que ven acá es cómo queda el té, que yo le llamo, una vez que ha precipitado todo el hidróxido de apatita en los decantadores. Y ahí se pueden dar una idea
Que claro, la membrana cuando va a tratar la parte líquida esa que está ahí ya es una risa, porque es prácticamente agua. No es agua porque acá tiene todavía, es un coloide que tiene muchas sales importantes para nosotros. Pero es que si ustedes, imagínense, los que han trabajado alguna vez con una membrana, tratan de pasar esto por una membrana, no les dura ni un día. Se tapa y no sirve. Lo importante acá es que el sistema funcione y que siga funcionando todos los días y que siga funcionando. Para que os deis una idea, nosotros estamos trabajando solamente a 35, 37 bares de presión. Es nada. ¿Y el aporte de EcoFlow y de floculante es importante, la dosis? No. Y es una buena pregunta porque la dosis está en función del tipo de material que estés tratando. No es lo mismo la dosis para una deyección ganadera de cerdo o de vaca que para un digestado. Y no es lo mismo un digestado cuya base sea un purín de cerdo que un purín de vaca, y depende qué le pongas. Porque la reacción primaria, digamos, es con el EcoFlow, que es lo que me baja. Entonces, eso lo tienes primero que ir midiendo, y luego, una vez que lo determinas, tiene que ser algo automático. ¿Cómo lo haces? En función de qué parámetros. Y ahí entra todo nuestro know-how, porque la máquina lo hace solo. ¿De acuerdo? Y por último, en la relación coste-beneficio, este producto tiene que ser extremadamente barato, porque si no, no rinde. Nadie quiere hacer la inversión. Sí, y por último, una cosa más. Ese producto que le pones, termina precipitado acá. Tiene que tener valor agronómico, porque si tú le pones algún material que te esté matando lo que es la patita, ya no tiene sentido. Perdón. ¿Chance de tener la membrana osmótica más o menos qué porcentaje debería ser? Sí, linda pregunta. Normalmente debería ser, depende mucho de la presión osmótica, pero debería estar entre el 5 y el 10%, no más de eso, porque si sale más rechazo que eso, tienes mucha cantidad de agua. No es un problema de que la calidad del agua va a variar, la calidad no va a variar, sino de que luego vas a tener que gastar mucha energía en poder sacarle la cantidad de agua que tiene el rechazo. Sí, pero vos sabés que el problema en todo este tema es la conductividad. Cuando la conductividad es muy alta, las membranas trabajan por presión osmótica. Entonces eso está en función directamente con la presión, ¿de acuerdo? Y con el caudal. Entonces todo eso tenés que ir buscando cuál es la presión, etcétera, etcétera. Y es cierto que yo podría seguir recirculando, cerrar cada vez más el rechazo, y evidentemente la máquina, pero tiene un límite. Tiene un límite de presión osmótica y tiene un límite energético. Porque de esto se trata, es que evidentemente el sistema más barato para hacer la separación y la concentración del NK líquido son las membranas, siempre y cuando las membranas sean autolavables y digamos, tengan un tiempo aceptable de trabajo. Pero bueno, todo eso también tiene un límite. Pero el valor promedio que nos da varía entre un 10 y un 5%. Más de eso no hemos logrado nosotros. Probablemente haya otros que sí, pero nosotros no. Y lo que también tenemos que buscar son membranas que haya en el medio. Membranas de agua de sal, etcétera, etcétera. Porque si te pones a que te fabriquen membranas especiales, pues no te sale a cuenta. Bueno, esto es más o menos las ventajas competitivas. Esto es literatura para vender el equipo, y sobre todo para convencer a aquellas personas que tienen el problema, porque en definitiva nosotros lo que le decimos es que le vamos a solucionar el problema de ellos respetando el medio ambiente. Podemos transformar una ganadería en una ganadería medioambientalmente sostenible. Nosotros podemos transformar una planta de biogás en una planta de biogás medioambientalmente sostenible. Y de paso, algo no menor, pero que no era el primer objetivo, sino el segundo, podemos sacar subproductos de este elemento que pueden hacer que haya un retorno de la inversión importante, donde quizás en algún momento en el futuro ellos se transformen en productores de fertilizantes, y sobre todo en devolver al medio el agua que han utilizado. Acá aparecen todos los beneficios asociados
respecto al impacto ambiental, a las recuperaciones y todo, que yo los dejo y no son importantes para que se los comenten porque están escritos, pero más o menos lo hemos ido tratando. Lo que sí les puedo decir es que donde nosotros tenemos las plantas, la gente que vive, normalmente se denomina zonas vulnerables. Son unos agradecidos porque nosotros, todo lo que son los compuestos orgánicos volátiles, que todos sabemos acá lo que pasa con la vinaza, los hemos neutralizado. No te digo al 100%, pero casi, no hay olores. Y todo eso que es olor, que es materia orgánica, evidentemente, para nosotros, o inorgánica, para nosotros ha sido llevado a un subproducto que puede ser comercializado y puede favorecer luego para la fertilización de las tierras, ¿no? Pero sobre todo es importante porque allá hay mucho menos terreno que acá. Imagínense que yo le digo que hay 68 millones de cerdos que nacen y mueren todos los años en España, esa cabaña porcina, solamente de cerdo. ¿Qué hacemos con todo ese purín? Cuando se hace fertirriego no se puede transitar, porque por ahí la gente no lo ve, y hago un pequeño inciso. El impacto ambiental que eso tiene es tremendo. Debe ocurrir igual que acá. El 100% de lo que se hace en fertirrigación, por más que se cabe, el 33% se evapora, son aerosoles. El 33% queda en la zona radicular y el 33% se lixivía. O sea, las aguas esas, en definitiva, están contaminando toda la napa con amoníaco. Y los aerosoles amoniacales son aerosoles, o sea, lo podemos generar en Tucumán y lo están sufriendo en Santiago del Estero o en Buenos Aires, porque eso depende del viento. Entonces, el impacto es tremendo. Y un pequeño inciso, ¿sabe por dónde se dan cuenta? Por cómo ha aumentado el gasto sanitario en problemas de respiración y en problemas producidos por el agua amoniacal. Es tremendo. Entonces, indirectamente a través de la economía, nosotros lo que queremos, y yo creo que todo el mundo quiere hacer algo medioambientalmente sostenible, estamos teniendo la presión para que esto sea una realidad. Bueno, ahí, como yo les decía, liberación de espacios para balsas de acopio, porque son enormes. Durante 6 meses creo que te obligan a tener balsas de acopio. El tema de la reducción de flores, la agua depurada, etc. Bueno, y la venta de materias primas, que es lo que yo le decía, la última opción y una solución importante en la ecuación económica, ¿no? Esta es la planta de Requena, que nosotros hemos hecho, les comentaba que está en Valencia, está a unos 50 kilómetros de Valencia hacia el centro, yendo a Madrid. Esta, por ejemplo, para que lo que ven acá es la balsa del agua que nosotros la vamos tirando. Esa creo que tiene una balsa de 3 millones o 4 millones de litros de agua. A la par está la del Purín y a la par está la del agua que nosotros vamos haciendo, ¿no? Esta es la planta que está tratando 30 metros cúbicos por día. Ahí ven en la parte superior de un contenedor. Otra cosa importante, los espacios reducidos de toda la planta. Este es un contenedor de 40 pies. ¿Y por qué es importante tratar de hacer este diseño? Porque como todo esto es mecánico, todo se rompe o todo tiene una versión 2.0 y a todo hay que hacerle mantenimiento. Entonces es muy fácil, al cabo de 4 o 5 años, enganchar el contenedor con una grúa, sacarlo y poner uno nuevo. Hago la conexión de la entrada, hago la conexión de salida, la conexión de luces y adiós, muy buena. Entonces, todo eso en el momento del diseño es importante. Lo que está acá al costado es el dosificador de Ecofloc. Las bolsas de Ecofloc en este caso son de 700 o de 1000 kilos. Y nos están durando aproximadamente entre una semana y 10 días. Funciona a las 24 horas. Lo que ven adentro es el equipo, la parte de los 2 motores de alta y de baja de una membrana. Esto tiene solamente 3 membranas. Acá hay solamente 3 membranas. Y lo que se ve atrás que tiene un reactor, ese es el Amoneva. Lo que se ve ahí atrás que tiene un calentador, tiene una espiral calentador. ¿Por qué? Porque aunque no parezca, en España, en invierno y sobre todo en Barcelona, estamos trabajando en -4, -15, -16 grados bajo cero algunos días del año. Razón por la cual, para que la membrana reaccione, lo que se hace es, se deja entrar el agua caliente de los estabularios para que caliente un poco el proceso y a partir de ahí, durante 10, 15 días, esto pueda ser mucho más eficiente, ¿no? Eso es la parte de lo que te muestran los armarios y el control
del proceso, que todo se hace por internet. El usuario, el encargado de mantenimiento nuestro está viendo día a día qué es lo que está pasando directamente por internet. Esta es la planta de Requena, acá está el digestor de biogás, ahí también. Esta es la planta piloto, ahí está, la planta móvil de demostración. Y este es el separador doble que yo les decía. El separador doble, el purín ingresa desde la balsa, o el digestado ingresa desde la balsa por esta manguera verde. Ahí arriba tiene los dos bisinfín, por acá cae la parte sólida y por acá por abajo se va la parte líquida. Estos que están ahí son reactores que de la última planta que estamos terminando de montar, esta semana, la que viene quedará en funcionamiento. Esta va a 60 metros cúbicos por día, y esto que ven ahí es uno de los scrubbers, donde se captan todos los gases y se van tratando los gases. Todo esto y cada uno de los equipos que ven ahí tienen un control de calidad, un tratamiento, y tienen que estar perfectamente sincronizados porque si no, el sistema no funciona. En este caso, de la nueva planta, en vez de tener 3 membranas, tiene 6 membranas. Ahí están los portamembranas, pero básicamente es lo mismo. Bueno, esto es el objetivo de las pruebas que nosotros teníamos que hacer. Como bien preguntaban por ahí, esto es con vacuno, la base es esa, ¿no? Esto, al final, es quizás lo que manda cuando uno quiere terminar vendiendo un proyecto, el OPEX y el CAPEX. Y para que se den una idea, allí, si no van a tener el tratamiento del digerido, está en promedio cobrándose 14 euros el metro cúbico. O sea, por cada metro cúbico que se genera, si lo va a llevar a una planta de tratamiento, 14 euros el metro cúbico. Y nuestra planta, el coste con todo incluido, con los aditivos, con todo, oscila entre 4 y 6,50. Así que ahí ustedes deduzcan el ahorro, simplemente el ahorro en la cuenta de resultados a nivel de lo que está pagando. O sea, si se está ahorrando, me invento ahora, 6 euros por metro cúbico, multipliquen 6 por 4,50 por 365 días. Eso es simplemente a nivel de ahorro. Tengan en cuenta que además que nuestro sistema le saca subproductos que le puede dar ingresos, que sirven para amortizar la inversión y que luego durante toda la vida, mientras hagan, les va a quedar como un ingreso adicional. Esto es la de 450 metros cúbicos por día, básicamente en 3D para que vean cómo funciona. Esos que están arriba son los separadores originales y luego separadores. Son detalles del funcionamiento. Esto que ven acá es el depósito del EcoFlow que ya llega con camiones. Ya no puede llegar en sacos de 1000 porque los volúmenes son importantes. Este es el layout un poco para que vean que además las dimensiones son mínimas. Esto es, nada, fíjense, ahí tienen 30 metros y esto debe tener 30 por 30. No hace falta más. No hay piletones, no hay nada. Esto es para tratar 450 metros cúbicos por día de digerido. Y esto, por último, que es importante, porque después todo el mundo quiere... Este es el resultado de ayer, perdón, me llegó esta mañana, de la semana pasada, de lo que ha sido el análisis del agua. Esto, se lo he mandado esta mañana, me ha llegado por internet y se lo he pasado a Nino. Era una diapositiva que no estaba prevista, pero creo que vale la pena. Fíjense el amonio, la cantidad de amonio que estamos sacando, 0,2 miligramos por litro. Y acá te aparece lo que está permitido para consumo humano y lo que está permitido para los animales. O sea que estamos por debajo de esos valores. Fíjense en el tema del análisis microbiológico que hay. Y vuelvo a reiterar, es agua recuperada, es agua que viene de una deyección o que viene en este caso es de una deyección. La calidad del agua que tenemos es extremadamente importante. Importante porque estamos devolviendo al medio con un esfuerzo, cierto es, pero ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale a nivel medioambiental? ¿Y cuánto vale luego, posteriormente, el resto? Porque acá yo les podría pasar la misma, pero del concentrado UNK, que obviamente hay que certificarlo como un fertilizante líquido.
y no es fácil hacerlo en Europa porque hay reglamento europeo que se tiene que cumplir. Y como yo le digo, acá no, pero allá sí, tiene que ser punto Sandage, o sea, tiene que estar sanitizado. Razón por la cual creo que durante una hora, 75 grados lo tienes que tener. O sea, es todo un trámite, es todo un proceso. Nosotros estamos trabajando y de hecho que tenemos ya resultados. Pero esto se lo quería mostrar porque, bueno, esto es una realidad, esto no es mentira. Toda la semana tenemos la obligación de hacerlo y lo vamos haciendo porque es nuestro gran control. Y nada, es contarle, espero que dentro de un par de años nos volvamos a ver acá y tenemos la suerte de tener unos socios y unos representantes en Estados Unidos también que nos están escuchando, Tim McCoy y María Bonani, que ellos están trabajando con un proyecto interesante para las 4 islas o 5 islas de Hawái, con proyectos importantes. Lo que pasa es que todos estos proyectos llevan mucho tiempo, sobre todo porque no es que son muy caros, porque no lo son realmente para los beneficios, sino que el proyecto en sí, porque nosotros ahora dependemos de que haya una planta de biogás que quiera tratar el digestado, que no quiera hacer el fertirriego, tirarlo y que se lave las manos, o que lo quiera llevar a una planta depuradora. Entonces, ese es el tema. El reto de ustedes como investigadores, como científicos que son, lo tienen servido porque este es un punto interesante en minimizar el impacto antropogénico que hemos hecho entre todos, ¿no? Disminuir el impacto en la huella hídrica, porque si estamos devolviendo agua se devuelve. Nosotros ahora estamos trabajando mucho en capturar todo el CO2 que se emite en las plantas de biogás y poderlo mezclar con el fertilizante NK que hacemos porque se puede absorber. Entonces, también estamos bajando el impacto del tema de CO2. Y lo que sí hemos logrado es bajar el impacto medioambiental con el tema del amoníaco, que básicamente no es un gas de efecto invernadero, sino de lluvia ácida, que es más importante y más contaminante todavía. Así que bueno, de alguna manera lo hemos logrado entre todos. Yo algo de esto, hablando con egresados de la Universidad de Tucumán, con Antonio, con Nino, con Miguel Reginato, que alguna vez tomamos, ya que está presente acá, la posibilidad de hacer tratamiento de vinaza, con Marcelo y con muchos amigos de acá presentes, hemos tratado de hacer algo y se puede. Entonces, lo poco que he podido transmitir allá, con errores y con equivocación, también se lo debo a Tucumán, y es un poco contarles lo que pasa, devolver lo que me han dado. Muchas gracias. La que quieran. Y si yo sé... Perdón, una aclaración antes, la presentación va a estar disponible para quien quiera la copia, ¿sí? De alguna manera y se le enviaron. La verdad que hay datos ahí interesantes para analizar después más tranquilos, ¿no? Lo otro, el balance económico financiero de este proceso está muy asociado al contenido del nitrógeno que tenga el ingerido que está tratando. ¿Es así? Sí y no. No, porque además para ser pobres en nitrógeno, ¿no? Y entonces, ¿qué impacto tendría esta tecnología? Es una buena pregunta, como yo siempre digo. El balance económico del proceso, en definitiva, si uno lo mide con los subproductos, depende qué valor le estemos dando al subproducto. Yo te voy a contestar por el costado y después vamos a ir al fondo. Si hoy yo te digo de que con este proceso nosotros estamos recuperando el 85 o el 90% del agua de los digeridos en un país o en alguna zona de España donde el agua es un bien escaso, ¿cuál sería el valor más importante? Ese. Ahora, ¿cómo se mide cuánto vale un metro cúbico de agua regenerada? Porque esta no es agua de pozo ni una desalinizadora, es agua regenerada. Entonces, vos me dirás, bueno, allá se está pagando €1 el metro cúbico, si te lo traen, te lo sacan de un pozo y vos vas a hacer riego, pero no es lo mismo. Esta es agua regenerada. ¿Cuánto vale? ¿5 €, 6 €, 7 €? Bueno, a partir de ahí multiplica y te va a dar un valor importante. Pero claro, si te vas a Galicia, donde sobra el agua, o en el País Vasco, donde ahora están todos inundados, ese subproducto no tiene prácticamente valor, aunque sí lo tiene. Entonces nos tenemos que ir hacia lo que sería el NK. ¿De qué depende?
Y depende básicamente de la concentración, como vos decís, de nitrógeno. Pero si la base tiene poco nitrógeno, la máquina no hace magia, saca lo que saca. Pero ¿qué es lo que queda? Quedan otros subproductos que yo te dije que nosotros lo hemos ido investigando, que son los ácidos húmicos y fúlvicos, que están presentes, y que esto lo hacían los ganaderos de hace mucho tiempo. Agarraban la bosta de vaca, la ponían en agua y esperaban que todo este proceso de degradación quede y sacaban el líquido y hacían el riego. Hay muchos procesos, muchos estudios, doctorados de esto. Nosotros hemos vuelto un poco a lo que hacían los de antes, es saber mirar. Eso tiene mucho valor agronómico, tiene mucho. Son ustedes los que trabajan en instituciones como la Estación Experimental, los que tienen que decirle a los que comercializan fertilizantes que esta es una opción, frente a la gran opción que nos ha dado comer, que es el proceso Haber-Bosch. Nosotros tenemos urea gracias a ellos, pero no es la única alternativa, porque esta alternativa viene de hidrocarburos. La nuestra viene de una biomasa. Y hay que recuperar todo lo que se pueda. Entonces, económicamente, probablemente esto esté acá en costes y esto esté acá. Pero medioambientalmente nos volvemos acá. ¿Me explico? Y sobre todo, el hecho de que el impacto que produce esta actividad, nosotros lo tenemos controlado. O sea, todo eso hay que poner sobre la mesa y decir hacia dónde queremos ir. ¿Cuál es el pensamiento estratégico como país con gran cantidad de actividad primaria? Porque la Argentina lo es. España, ¿por qué está interesado en esto? Porque es uno de los pocos países de Europa que tiene clima y superficie para hacer actividad primaria. Hacer esto en países donde te nieva 6 meses al año, donde el clima no te ayuda, es mucho más complicado. Y sin embargo se hace. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar eso, esa experiencia, esa tecnología que está disponible, porque acá ustedes tienen capacidades tremendas para poder, por ejemplo, aplicar, porque allá se está aplicando ahora, se está tratando de potenciar la digestión anaerobia con vinaza de vino, que es lo que hay allá. Imagínense potenciar con la cantidad de glucosa que tiene la vinaza acá, donde... Sí, es que, bueno, conocemos mucho con... María está en Estados Unidos, ella es, y Tim son nuestros representantes allá. Y sí, tiene mucha importancia lo que ella dice, la huella hídrica, porque allá se mide mucho lo que es la huella hídrica. O sea, ¿qué hacemos con todo el contenido de agua que se ha utilizado para el proceso? Porque claro, los animales no generan deyecciones ganaderas de la nada, beben una cantidad importantísima de agua. La limpieza de los estabularios consume una cantidad astronómica de agua. La plantación, para hacer una hectárea de trigo, no sé cuántos metros cúbicos de agua se necesita. Pues todo eso se recupera, en este caso, a través de este proceso, y eso impacta en la huella hídrica. Cuando uno presenta en la declaración anual de deyecciones, que allá son obligatorias, o en el impacto en huella hídrica que una actividad como el biogás lo genera, y tiene el justificante de decir, no, del 100% de agua que yo utilizo en mi proceso, recupero el 80% en agua amortizada. ¿Es importante? Una pregunta, en la parte de la ósmosis, sí. ¿qué útil tiene la membrana y qué tratamiento le hacen? Mira, otra buena pregunta. La vida útil... Sí. Mira, el tema es así, la duración de las membranas, al principio nosotros hemos fallado mucho porque estábamos acidificando con ácido sulfúrico. Y el ácido sulfúrico provoca sulfatos, que son extremadamente complicados para que la membrana los pueda llegar a tratar, y luego se te obstruyen. Entonces hemos cambiado, hemos probado con todo tipo de ácidos, y hoy por hoy te diría que una membrana normal, menos de 6 meses, no lo cambiamos. O sea, 6 o 7 u 8 meses. Y el tratamiento posterior de limpieza de la membrana lo podríamos hacer todos los días porque tienen un sistema de autolimpieza, pero lo estamos haciendo una vez por semana, una vez cada 15 días. Es un proceso automático de autolimpieza. Cada 6 meses reponemos la membrana. ¿Por qué? Porque queremos mantener la calidad del agua que estamos sacando. Y la otra que me había dicho es con respecto a la conductividad. Ah, sí. Estamos trabajando en este momento en 37, 35 bares de presión, no más. En la planta piloto
hemos trabajado a 41, 42 bar. Podríamos llegar a trabajar hasta 60, el portamembrana y la membrana te lo soporta tranquilamente, pero no hace falta. No hace falta. Y lo que sí te vuelvo a reiterar está muy en consonancia con la cantidad de humedad que quieras sacar en el rechazo. No te olvides que para nosotros el rechazo es fertilizante. Entonces, cuando más abierto está el rechazo, evidentemente va a tener mayor cantidad de líquido, ¿no? Entonces, es un compromiso entre la posibilidad de la presión osmótica de la membrana con el rechazo y con el agua que estamos sacando, lo permeado. ¿Qué opinan de los productos, digamos, tanto los sólidos Sí. como los líquidos? ¿Se tienen destinatarios de cierto consumidor? Sí, allí hay dos posibilidades. Por eso nosotros, como yo les comenté, hemos tratado con empresas que se dedican a la fertilización, que son especialistas en esto, la fertilización bio, digamos así, que nos van acompañando. Entonces, lo primero es que si legalmente esto no deja de ser un desecho, no deja de ser, no lo podés comercializar. Es así. Y para eso, por más que cumplas con toda la normativa, tenés que tener, en el caso de España, un Real Decreto o una normativa europea, que está arriba del Real Decreto, que te permita hacer esto. Entonces, si no lo tienes, tenés que salir a conseguirlo. Y eso implica pruebas, ensayos, certificaciones, etcétera, etcétera. Nosotros estamos trabajando desde hace ya 10 años o 12 años con dos centros muy importantes. Uno que está en Cataluña, que es el IRTA, el Instituto de Recerca de Tecnología Agroalimentaria, similar a ustedes, y el otro que está en Valencia, que es AINIA. Y con ello, paso a paso, primero hemos tenido que certificar los equipos, donde yo tengo una certificación que dice que con el sistema Moneva se reduce, ya no me acuerdo si era el 90, el 89% del nitrógeno amoniacal de las emisiones de las deyecciones, el 80 o el 99% del fósforo, el potasio, etcétera, etcétera. Y una vez que tienes esa certificación, que ha demorado casi 2 años y que te certifican durante un mes, 3 o 4 veces, te hacen toma de muestras de agua, de ingreso, de egreso, de gases y todo lo demás, es todo un estudio, te certifican que este proceso sí sirve. Razón por la cual, si el ganadero, el ingeniero Costa, luego viene y compra ese equipo, él en su declaración anual de deyección le dice, como yo tengo el sistema Moneva, yo justifico que todo el nitrógeno amoniacal que yo tenía acá, lo tengo puesto acá. Luego fabrico y produzco subproductos. ¿Cuáles son las características? ¿Cómo son? Otro análisis y otra investigación de qué es ese subproducto. Y lo mismo pasa con el agua. Cuando yo con el director de la Agencia Catalana del Agua, que sería DIPOS de acá, aparezco en algún video tomando agua con él ya se ha muerto, yo no, todavía estoy vivo. Me decía Roberto, ahora tenemos un problema, porque no había ninguna máquina que hiciera esto. Ahora tenemos que certificar esta agua. Por eso es el análisis. Nunca será agua de boca, porque por más que tenga todas las características, porque esto es muy complicado y no tiene sentido. Ni tampoco para alimentar el ganado, no es recomendable, pero sí para que sirva para devolver a la riera pública, para que se pueda hacer fertirriego con eso. Bueno, es todo otro proceso de investigación. Y lo mismo pasa con el tema del fertilizante. Este fertilizante NK de origen bio, porque esto viene de ahí, ya sea de digestado o no, es de origen bio, cuando uno lo saca, en la concentración que pasa a ser fertilizante, en el caso de nitrógeno, creo que tiene que tener 2,5 o 4 como mínimo gramos por litro, o porcentaje, ya no me acuerdo. A partir de ahí ya puede ser considerado como fertilizante. Lo tenés que certificar. Tenés que certificar este producto, y si no está certificado es todo un proceso complejo de demostrar, porque, vuelvo a reiterar, allí el punto Sandage es importante. Se puede lograr, pero los costes se van al garete. Entonces, se entra a buscar en el mercado si hay alguien en la Unión Europea que en su momento haya realizado este producto y lo haya certificado. Y nosotros lo hemos encontrado. Entonces, pero todo este proceso es un proceso lento, es un proceso de investigación. Ustedes están permanentemente involucrados. Cuando yo digo ustedes me refiero a las investigadoras, a los investigadores. Yo tengo la suerte de trabajar tanto con mujeres como con varones. Las mujeres son mucho más eficientes que los varones, no por nada. No, pero están involucrados completamente. Y es apasionante, porque así como la estación experimental es apasionante, a ellos también les apasiona el tema de
del medio ambiente y del tema de la fertilización. Y yo por eso les agradezco y los felicito, ¿no? Bueno, yo les agradezco a todos, a la gente que se ha aburrido siguiéndonos por internet, a ellos también agradecerles porque son parte de mi proceso, a mis socios de España, que me vienen aguantando durante mucho tiempo, sin ellos esto habría sido imposible, y bueno, seguramente todavía nos queda un camino largo, pero dentro de un par de años volverle a contar y esperarlos allá para beber agua conmigo. Muchas gracias. Placer. Lalito. Sí. ¿Cómo estás vos? Bien. Te ve bien. Cagado.